Bueno, quedamos anteriormente en Aguascalientes, que eso es cercanía del Machu Picchu. ¿Cómo fue para vos caminar y recorrer el Machu Picchu? Increíble. O sea, era una parte del sueño cumplido ahí del viaje. Aparte estábamos en un estado físico súper bueno y no fue difícil en ningún momento. No me costó tanto, si bien tiene unas subidas bastante picantes, nada, la felicidad sola lo recorre. Hablamos con muchas personas ahí, ¿te acordás? De quinta nacionalidad y todo muy bueno. Sí, francés en particular me acuerdo que hacía vino, hacía champagne. Era de la región de Champagne en Francia y hacía champagne, ¿no te acordás? No, él no. Que lo conocimos en Montaña Picchu. Mira. Hoy que hablamos con tantas personas que hay algunos que los tengo ahí medio pixelado. Sí, bueno. Y del Machu Picchu, después fuimos al Choquequirán, ¿o fue antes? No, No, después. después de Machu Picchu nos fuimos a Ollantaytambo caminando, que Vi- por la vía. Por la vía del tren, y me agarró fiebre. Me agarró, ¿Tuviera que venía? me agarró fiebre y terminamos durmiendo en un puestito una señora que aceptó que me tirara ahí, ¿te acordás? No me había dado cuenta que veníamos caminando tan despacio hasta que recién te acordás que me había olvidado el teléfono. Sí. Y creo que ya estábamos lo de la señora y lo de la señora fue de que habíamos parado esa vía hasta, no sé, a lo menos una hora. Y cuando volví corriendo al punto donde había estado el teléfono me di cuenta que no sé que habíamos caminado, sí, 15 minutos, una cosa así. Es que ahí se me volvió a desgarrar, no se terminó de soldar los músculos y yo seguía caminando ahí en modo momia. Por eso fue. Y encima me agarró fiebre. Por eso dormimos en ese lugar. Cuatro cabrones ahí, sí, ceniza de noche, no. Bueno, ahí concluimos Machu Picchu. Y Choquequirao son unas ruinas que descubrieron hace relativamente poco, que a mí me gustó mucho más que Machu Picchu. Machu Picchu es fabuloso, no que se confundan. Sin embargo, Choquequirao para mí mantiene la mística intacta casi porque al ser descubierto hace poco y ahí se llega sí o sí en trekking, haciendo 2 días de caminata, eh, tiene poco acceso. Así que recomendado. Y esa fue idea tuya también. ¿Dónde sacaste el choque Quirao? ¿Cómo lo descubriste? Y el tema de Choquequirao, hablando con Julie una vez, estábamos charlando con ella y me habló de esas ruinas que había visto no sé en qué revista de viaje y demás, y bueno, empecé a investigar, a averiguar y bueno, fuimos. Pero sí, sí, Choquequirao sin duda alguna, para todas las personas que les guste caminar, mucho mejor que Machu Picchu. Para que tengan más o menos una idea, nosotros éramos, nuestro grupo eran 8 personas, eh, y, tuvimos en total más o menos en la ruina 15 personas en todo un día, pudimos acampar en la base de la ruina, disfrutar la ruina un montón, comer ahí, hacer tipo un picnic con amigos, todo. Cuando, por ejemplo, en Machu Picchu hay, no sé, 2000 personas por hora entran, una cosa así, es una locura. Disneyland mal, los recorridos están todos guiados, o no podés ir en la dirección contraria a lo que dicen los pasajes, no sé si te acordás. Sí, sí. Todo Y, mucho más controlado. y te la rebaja ver que está un chaboncito ahí pinceleando las piedras y cosas así que ya. Ay, pierde la gracia. Está como comercializadazo. Y bueno, está bien. En fin. Choque Quirao, me acuerdo que vamos, contratamos un guía local, un guía así entre comillas, y un hombre que nació, un Un arriero. arriero, contratamos 2 mulas. Ah, bien. Y el señor para llevar las mulas nos servía de guía. Exactamente. Él dijo, bueno, que lo conozco. Un genio. Él había dinamitado parte del camino, ¿te acordás? No sé si. No me Yo acuerdo. charlé con él, él había estado en el ejército de ahí y había dinamitado parte del camino para que pudiesen pasar. No sabía. No, tenía más aventura, el hombre ese era increíble. Vayan, vayan a Choriquirao si pueden porque hay un proyecto de construcción de un teleférico que el día que construyan ese teleférico se terminó la paz en ese lugar. Así que, porque todavía, justo ayer estaba hablando con Cristian que la caminata es sumamente dura el segundo día. Son 8 horas subiendo sin parar una montaña. Eh, es duro, por eso no va tanta gente. Moralmente devastador cuando ve la bajada, bastás Hasta un río. muchísimo hasta el río, claro, cruzás el puente y después lo mismo que bajaste tenés que subirlo. Uf, y encima se ve todo el camino zigzagueado. Lo vale, igual lo vale, cada puto.
paso que vimos ahí, lo único, todo. Bueno, Se ven aquel Moaira, que era el bicho gigante. Cóndor, Cóndor. Cóndor. Nah, ese lugar es con sombras. No, no veneno, tomamos, sí, bueno, como un licor de serpiente. Licores Afrodisíaco. Qué rico. Pero ¿Es muy fuerte? ¿Es muy fuerte de no alcohol? lo hueles. De alcohol puro. Es cañazo. Cañazo. ¿Le puedo convidar un poquito? Estos dos. Dile, Meli, what? What? Dale. Lo puedes oler de acá. Eso. ¿Qué tal, Maxi? Para que veas, para que no digas que es malo. ¿Qué tal? No, no es malo. Juliet dijo no. Es fuertazo, nomás. Poco tiempo después ya no la veía. ¿Lista para el viaje? ¿O quieren tomar víbora? Leche de Hace víbora. tiempo que A ver. Los riñones. Vamos a filmarlo. O sea, las propiedades son, uno, dolor de cintura, problemas de riñón, próstata y es afrodisíaco. Mierda, che. Sí. Así que esta noche, Estas uy, tienen- una bomba esta noche. Y estos tienen un Vamos. macerado. Funciona. Pero ¿qué edición? Acá está el testimonio. Funciona, funciona. Bueno, el choque Quirada. La que había yo agarrado una serpiente que estaba muerta al costado del camino. Ajá. Que porque el señor había dicho que íbamos a pasar por la casa del brujo y que él normalmente compraba la serpiente Ah, para hacer los macerados. ¿y te la llevaste? Y la llevé en una bolsa, boludo, y se la llevé al señor, se la di, y el señor no me pagó nada, pero me convidó del licor. Ah, licor que Todo funciona, yo, Julie, no me acuerdo qué lo pagó, pagó todo que entra ahí y funcionó. Toda la parte de Machu Picchu y esa zona de la montaña la hicimos primero. Bien. Después salimos para el desierto de Huacachina. Ajá. Hicimos la parte del desierto de Huacachina, pasamos al costado de Nazca. Sí. Y de ahí subimos hasta Lima. Estuvimos en Lima como un mes, un mes o 3 semanas, algo así. Ahí trabajamos en la fábrica de cerveza artesanal. Trabajamos en una fábrica de cerveza artesanal, con el colo, hicimos una instalación eléctrica también en el departamento, eso que nos dieron. Qué genio, sí me acuerdo. Y algo de carpintería hicieron también, sí. Todavía maderas ahí, me acuerdo. Me dejaron dormir ahí a cambio que ustedes hiciéramos el trabajo, pero yo muy ducho para eso no soy. Ahí está, pero bueno. En Lima estuvo bueno, sí. Sí, Lima fue mamo, fiesta y sociales extremos. Fuimos a una fiesta grande, un festival 2 días también en Lima. Sí, todo divertido. Una buena aventura. De ahí, Huaraz entonces fue la próxima gran aventura de montaña que tuvimos. Huará fue la otra de aventura que la hicimos separado, en verdad. Pero la hicimos separado, pero nos encontramos ahí. Nosotros nos encontramos, claro, porque el Colo, la Mel y yo contratamos un servicio y vos y Julie que lo quisieron hacer por sus propios medios. No, nosotros con Julie le contábamos en Lima. Sí. Ustedes estaban indecisos si salir o no para Huaraz y demás. Y con Julie decidimos irnos, tomarnos un bus y nos fuimos a Huaraz. Creo que 1 o 2 días antes que ustedes. Ya. Llegamos a Huaraz, más o menos, y diseñamos todo cómo íbamos a hacer el camino, porque hicimos Laguna 69 y la unimos con Cordillera Blanca. Y de sorpresa, boludo, el día nosotros subimos a Laguna 69, habíamos dejado las cosas escondidas en unas piedras, todo el equipaje para Cordillera Blanca. Y cuando bajamos, Juli se había torcido el pie, entonces pasamos una noche más ahí al costado del río. Después de dormir en el glaciar, y vos te acordás, boludo, dormir al frente del glaciar. Sí, pero yo fui y bajé y me volví a los Nosotros dormimos. ¿Vos dormiste? Sí, fue durísimo. Se nos pinchó el colchón, llegamos re tarde porque Juli se había torcido el pie y íbamos re difícil. Fue bacón, boludo. Me acuerdo que Juli había hecho una sopa tan asquerosa. Le puso un montón de jengibre, era intomable la sopa, boludo. Quería cobrar un tobillo con un Pero más. no sé, boludo, pero salió feísima la sopa, el colchón se nos pinchó, entonces a la noche no teníamos que levantar e inflar el colchón todo el tiempo. Y bueno, y era enfrente de un glaciar así frío. Y ahí nos cruzamos sin querer, no estábamos coordinados. Yo fui a Siguiente. Laguna 69. Vos fuiste a Laguna 69 y el día que subiste y bajaste, no me Ay, acuerdo, no, nos estaban empando en el
en la parte de abajo de la... Qué raro fue para mí. ¿Qué hacen acá? Las habíamos visto en Cusco la última vez. No, en Cusco. En Lima, Lima. Qué culiado. Hermoso. Bueno, sí, ese está bueno porque es un recorrido que gira por arriba y por detrás casi una cordillera, entonces no volvés por el mismo camino, es un circuito fantástico, fantástico. También otro lugar recomendado de Perú, Huaraz, definitivamente. No, a mí me agarró por una intoxicación, estuve muy mal de la panza con todo lo que eso trae. Pasé con el ojete a algunas partes. Pero no, es tan hermoso el lugar que me hacía olvidar. Para mí también fue la más dura de la caminata que he hecho, porque bueno, Juli también estaba con el mismo problema y creo fue el segundo día, cuando hicimos la pasada del pico, no el tercer día. Sí. No, ahí nosotros pasamos todo dentro de una tormenta de nieve, boludo. Cuando pasamos del otro lado, fue como para que entiendan, como hicimos las cosas por separado, pero nos juntamos. Él nos cruzó en la parte de abajo de Laguna 69, y al día siguiente nosotros íbamos para empezar ese trekking, y resulta que ellos habían contratado un servicio como un tour privado, y cuando nosotros llegamos al lugar de inicio estaban ellos preparando todo el equipaje, y bueno, hablamos con el guía del grupo de ellos, y nosotros, si bien no éramos parte del grupo, íbamos con todo el grupo de todas maneras, íbamos todos juntos. El tercer día Nos pagaron, ¿eh? no, bueno, vamos, pero tienen que pagar, señores, porque la diferencia de precio que nosotros teníamos era casi nula, boludo, y ahí te preparaban la comida, te hacían, entonces teníamos que llegar a armar todo lo nuestro, preparar todo, así que no sean ratas y paguen a ese tour. Sí, sí, lo vale, la comida es riquísima. Llegar después de caminar destrozado y que tengan la comida lista es Sí, sí, la sí. gloria. Y bueno, ese día, boludo, nosotros cruzamos el paso, y yo del otro lado de la montaña no había tormenta, estaba el sol, y yo los veía a ustedes que estaban abajo, boludo, armando el, todo el campamento como en una pradera con sol divina, y todo el cansancio que teníamos fue como que se fue de la emoción y la motivación de poder estar ahí. Claro. Llegamos y 10 minutos después llegó esa tormenta, boludo, y nos terminó de mojar absolutamente todo, 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 todo. Y bueno, nada, yo no tenía más ropa seca, boludo. Claro, hay que tener en cuenta que nosotros éramos muy pichones en el tema de montaña, trekking, de cualquier índole. No sabíamos nada que existía ropa técnica adecuada que cambia muchísimo. Cuando uno está con la indumentaria correcta, la pasás mucho mejor. Ahí andábamos así nomás, yo tenía un pantalón de gimnasia Adidas, dando vuelta por la cordillera esa con nieve. Qué locura. Sin embargo, bueno, es normal, eran nuestros primeros pasitos en la aventura. Así esos horarios. Para ir a perder lo necesario, pero tuvimos un poco de suerte. ¿Sabes de agua corta? Tuvimos suerte, me parece. Sí, yo creo que el universo eh, Estaba nuestro... colabora con las decisiones valientes. Es una frase que leí alguna vez por ahí. Sinceramente no conozco a nadie que se haya arriesgado por algo que quería y que le haya ido mal. Mal, 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 muy mal, muy mal. Me refiero a que no haya manera de reparar el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que se animen a las cosas. Chin chin por eso. Vía, Guará. Se mete otro café que en cualquier momento salgo corriendo de acá. Che, estuvimos en Cuenca, después, perdón, retomo. Huaraz, pasamos a Ecuador. No, fue Máncora. Sí, pero, Ahí me agarró a mí el estómago. ay, No, no habían decidido ustedes Huaraz. qué feo que era verte, hermano, si estabas destruido. Fue el virus que tuvimos nosotros en Huaraz, a vos te agarró mal. Sí, sí, no puedo explicar acá en el... Cuéncora a mí, en mi lugar. yo no me agradó, la verdad. Prefiero otro horrible. No, sinceramente no. Percepción personal. Sí, percepción personal, feo. Era temporada baja, eso es un punto a favor. Creo que como en temporada alta, como spot de surf, es muy bueno, solo que tengo atendido. Pero bueno, en temporada baja bastante turbio el ambiente. Bueno, ahí pasamos de Perú, nos fuimos a Ecuador. En Ecuador, no hicimos trekking juntos. En Ecuador, En Ecuador vendimos, ¿sabés qué estuvo bueno ahí? Que vendimos en la calle donas. eso fue Oh, la- eso fue romper. Sí. esa fue la primera vez desde que salí de Argentina sabía que podía hacer todo lo que quería
sea, que podía trabajar de lo que sea, pero nunca lo había visualizado sentido de verdad. Y en Ecuador, por el problema que te estaba contando ayer, el problema del banco que tuve, que me habían bloqueado las tarjetas, no las podía usar en el extranjero, llegué con $4, y $4 salía el hostal. Si te acordás de la casa del loco esa que fue. Sí, sí, sí. Y ahí 2 chicas que habían hecho el trekking de Choquequirao con nosotros estaban ahí trabajando vendiendo muffin de chocolate en el centro. Mili y Nati, saludo por esas titanas también. Lily Natier, saludo ahí. Y al día siguiente necesitaba encontrar una solución al tema y les dije, yo salgo a vender con ustedes, no me paguen nada, pero quiero ver a ver cómo me sale. Y me di cuenta que tenía una capacidad innata, boludo, para vender en 15 minutos, en 15 minutos hice $12. Me era muy fácil venderle a la gente, boludo. Te di, andabas en tu flow. Y ahí fuimos ¿Qué vendían ustedes? ahí con ella Muffins, Ah. que era lo que vendían ellas. Y después, cuando yo volví de vender ahí, el Colo me acuerdo que había pasado por una panadería y me dice, no, hay unas donas que están buenas, vamos a ver qué onda. Y bueno, fuimos ahí y empezamos a vender donas Y compramos por mayor, cuidado, un titular, invitan. A mí me cansó rapidísimo eso. Pero lo hice, me hizo un buen tiempo. Hemos compartido, Cale. Sí. Le pongo con el Colo, nos cansamos, al Colo no le gustaba y empezamos a ir a universidades o lugares donde había más caudal de gente, colegios, secundarios, y empezamos a vender así por mayor porque no queríamos vender en Cal. Bueno, te di muy bien ahí vendiendo, definitivamente. No, me fue bien, me fue bien. Me acuerdo que esa vez ahorré, que no tenía casi plata, ahora pude ahorrar como $500. ¿Vendí esos? ¿Qué animal? Además de pagar, ¿te acordás que después fuimos a vivir a un departamento que alquilábamos en el centro y demás? Pagando departamento, todo como $500 me pude ahorrar en un mes de trabajo ahí. Pero yo después de eso empecé a copiándole un poco la metodología que ustedes iban a las escuelas. Sí. ¿Te acordás que me levantaba más temprano? Después ya las empaquetaba, las donas y todo, y les llevaba donas a los lugares donde hacían desayuno, y le dejaba 4 o 5 en una bandeja, que si no las vendía, se las dejaba a 75 centavos. Ah, porque esas las comprábamos a 35 centavos dólar en la panadería y las vendíamos a $1 en el centro. Y después les dejaba a 75 a los negocios y a mediodía pasaba, los que no habían vendido las vendía yo a la tarde. ¡Qué titán! No, pero sí, me sirvió. Y a la vuelta también usé ese recurso, digamos, para ahorrar plata para ir a Europa. Tremándole a pleno, pero no te costaba eso lo que... Mínimo ganaba $30 por día mínimo. Y lo máximo fueron como unos 58, algo así de ganancia. Es un montón. Es un montón. Sí. No es para cualquiera, eso te lo aseguro. Y a mí me era muy fácil. Qué bueno. Después, bueno, contaremos la parte de Ecuador, pero cuando volví con Laura hasta subí al colectivo, ¿te acordás? Sí. Ya ahí ya era más desarrollada la capacidad de... Ya teníamos un storytelling ahí para contar. Sí, había inventado la receta franco-holandesa. Bueno, yo ahí me vuelvo en Ecuador. No, pero falta Montañita. Sí, sobre montañita. Estuviste en Cuenca, ahí te fuiste a Montañita, tuviste el de lavador de plato y... Sí, bachero. Oh, me explotaron la planta de los pies, bueno, nunca tuve parado tanto y he estado parado mucho tiempo. Lavando y parado así sin descansar, dije, no, esto no es para mí. Pero había que experimentar un poco. Encima ese bar estaba a las chapas, era uno de los más famosos ahí de Montañita. No, sinceramente un lugar que es solamente para ir a hacerlo, por lo menos en ese entonces, porque hubo un acontecimiento con el tema del asesinato de unas argentinas, que aparentemente cambió todo en Montañita. Eso fue en enero, creo, diciembre o enero de 2016. Pero hasta entonces, sinceramente, nuestra experiencia montañista fue un lugar de mucha fiesta, mucho exceso, no lindo, digamos. No recomendable. No me gusta a veces, no. Bien. Yo ahí es donde me vuelvo. Al lado sí estuvo, hay un lugar muy lindo que no me acuerdo ahora el nombre, que es Olón. Olón. Ahí dormía yo en la playa. ¿Ah, sí? ¿Te fuiste hablando de dormir de playa? Ahí dormí. Ahí dormí con Wendy Holly y el Oye, se habían ido ya media. los tres, ahí uno al lado del otro en la playa. ¿Pero fueron a ver las ballenas y eso, no? No, era dormir en la playa, no. Bueno, ahí al lado de... Ahí ya estábamos con el Moni ahí contadita, ya. Ahí ya se acabaron los grandes lujos, que en nuestro caso era aventura, nuestro lujo no era, sí, una gran comida en un super restaurante.
En Cusco es otro consejo, administren bien el dinero porque Cusco rompió las billeteras. Jo. Sí, sí. Bueno, ahí no Longshore me vuelo. ¿Cómo continúa tu viaje a partir de ahí? ¿Qué hacen ustedes? Y no, yo me acuerdo el día que vos te vas, Sí. fue después de la fiesta en Cuenca, Ajá. que hicimos ahí en la casa de la amiga Julie. Eh, y me lo recuerdo como un momento sumamente triste. Quedó re triste vos te digo. Re, ¿Sí? sí, muy. Eh, que te fuiste con el chileno. Sí, sí, sí. Y de ahí nosotros nos quedamos un poquito más con Julie en Cuenca. Y después, y después empezamos a subir. Que después subimos hasta Ipiales, en Colombia, cruzamos la frontera. De ahí fuimos a San Agustín. Divino San Agustín. Divino, muy recomendable que vayan a hacer todos los parques arqueológicos que hay ahí adentro. Muy, muy, muy recomendables. Son ahí no me acuerdo cuántas estatuas, pero son como 300, 400 estatuas hechas por una cultura indígena muy antigua. Después de ahí nos fuimos para el lado de Cali. Bueno, empezamos a viajar por Colombia, anduvimos por Bogotá. Después Julie en Bogotá se fue a encontrar con su mejor amiga, con una de sus mejores amigas en Cuba. Yo seguí viajando con Tati Mar, que nos encontramos en Cali. Fuimos a un festival, el Festival del Petroño, festival muy bueno de música folclórica de la costa pacífica de Colombia. Divino, costa pacífica de Colombia. Toda la gente que quiera venir, venga, porque es como la región que tiene más influencia afrodescendiente. Entonces toda la cultura de ahí es como que estás medio en África, la música, la comida, la selva llega hasta el mar, hasta el océano Pacífico, comiéndose un poco del mar color verde esmeralda. Se le dice, ven ballenas. No se pierdan la costa pacífica si tienen la oportunidad de venir a Colombia. Bueno, viajamos por ahí, por la costa pacífica. Después nos fuimos para Medellín. También nos fuimos a Medellín. Cuando llegamos para irnos nos fuimos 4 personas en un solo, haciendo dedo en un solo asiento de un camión. Te juro, 4 sentados en una sillita. 4 por 1. Fue durísimo, durazo ese viaje, un horror. Nos dolía hasta los pelos, boludo. Iba ahí con el Tati. Dalma Marque, otra chica argentina, no me acuerdo el nombre, y yo, los 4, boludo, sentaditos en un camión. Más incómodo, horripilante, boludo. No, horror. Llegamos como a las 3:30 de la mañana, por ahí La Estrella, se llama en Medellín. Y nos fuimos a esperar hasta que amanezca una placita. Ahí empezó a llegar la gente de Medellín, la más divina del mundo, sinceramente, todos muy, 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 muy amables. Empezó a llegar a la gente como a las 6 de la mañana trayéndonos desayuno sin pedirle, sin nada. ¿Qué? Nosotros estábamos en una placita ahí esperando que amanezca. Entre las 5:30 y las 6 de la mañana empezó a llegar gente. No, que tiene el desayuno pago allá, no, que terminamos hablando con el alcalde, boludo, de ese lugar. Te juro por Dios, boludo. El secretario del alcalde nos invitó a la alcaldía, llegó ahí, boludo, hablando con nosotros. ¿Por qué sorprendía que estén del viaje? Ayer era que llegaba, no tengo idea. La cuestión es que el tipo empieza a hablar con nosotros, el secretario nos cuenta que tenían como un polideportivo que quizás nos lo prestaba el alcalde para que nosotros, al final no se dio, pero lo cuento porque la gente, o sea, la gente en Medellín es muy bonita y en general en todos lados. Linda, no, nunca había escuchado eso. Sí, sí, Esas bondades qué bueno. Sé que es un lugar muy lindo, pero nunca. Qué mejor que recibirlo de primera mano o que lo experimentas. sí, no, divina la gente. Y bueno, pues después ahí también estuvimos vendiendo trufas que las hacíamos. Esa la hacía Beldo. Mago estaba buena, estaba rica. Hacíamos Habían dado con una receta interesante. la hacíamos con el Tati y nos íbamos a venderla también. Tuvimos como 3 semanas ahí vendiendo trufas en el jardín botánico, bueno, en diferentes lugares, y ahí conocíamos un montón de gente. Divino, Medellín, divino. Sí, Medellín. claro. De Medellín, después volvió Julie, de ahí seguimos viajando. ¿Para dónde que fuimos? Bueno, ahí nos fuimos a Jardín de Antioquia, uno de mis lugares preferidos en el mundo.
la gente exactamente igual de linda que Medellín, pero como un lugar agrícola. Es como que la gente es súper inocente. Ahí nos quedamos un mes, como éramos los únicos, no era muy turístico todavía ese lugar. Como éramos los únicos extranjeros, nos quedamos un mes, empezamos, boludo, la gente llegaba también, nosotros acampamos en un lugar que se llama Chaco Corazón. Sí, eso tenía una piscina natural con unas piedras. Y llegaba gente del pueblo, nosotros nos despertábamos a las 7:30 de la mañana y estaban ahí con desayuno, con cositas que nos traían. Te juro, boludo, hermoso. Un campesino nos traía cada día por medio más o menos una botella de leche ordeñada de las vacas. Un día cayó con unas mulas y nos llevó a recorrer todo el pueblo y demás en mula. No, divino, divino, la gente divina. Ahí también nos perdimos en la montaña con Juli, yendo a conocer un lugar que se llama la Cueva del Esplendor. Ahí fue que nos llovió. Eso fue un aventurón también, boludo. Empezamos a caminar, como media hora después de empezar la caminata ya sabíamos que estábamos perdidos. Pero bueno, me se veía lindo, sí, ya sabíamos que habíamos agarrado mal. Eh, Empezamos a caminar por el bordecito de un río, después subimos un poco una montaña, los paisajes eran divinos y nos dimos cuenta que estábamos en una montaña que se llama Cerro de la Cruz. Bien. Y desde ahí había un camino que bajaba hacia el pueblo. Entonces dijimos, bueno, listo, estamos perdidos, vamos a seguir caminando. La montaña, cuando vos la mirás de perfil, parece que es todo recto, pero en la realidad suele ser así. Claro. 7 ríos tuvimos que pasar, con algunos colgados de los árboles para poder cruzar y demás, y siempre había en el medio de la montaña, todo limpio como para el ganado, pero abajo y arriba bosque muy tupido. Y vos sabés que el bosque es sumamente fácil de perderse. No tener Entonces no, punto de referencia, sí, se re complica. no, Además se pone oscuro más rápido dentro del no bosque. queríamos meternos por esa razón. Y bueno, efectivamente llegamos como a las 5, 6, 5:30 de la tarde, llegamos eh, al, llegamos como a la punta del cerro, veíamos abajo el pueblo, pero no podíamos bajar por ningún lado. Claro. Entonces decidimos, tiramos para intentar bajar hacia el río y nos terminamos encontrando como a no sé, 8 y algo de la noche, colgado entre árboles con la luz únicamente del teléfono, con árboles que estaban como pegados en la ladera de la montaña, boludo, hasta que fue muy complejo el descenso y llegó un punto que había un árbol que estaba como a 3 metros, yo me tenía que tirar prácticamente y le dije a Julio, le digo, mirá, es de noche, le digo, yo no tengo problema en probar, pero si me caigo te quedas sola acá, le. Así que decidimos volver a subir. Llegamos como a las 10 de la noche arriba y llegamos y fue que se larga una tormenta. Llovió como por unas 2 horas. Durante esas 2 horas hicimos un pequeño refugio ahí. Tengo un par de fotos, se te las puedo pasar. Estaría buenísimo. Que en realidad era como una cama ahí con palo. Había muchas hojas de platanillo, hojas de banana, una cosa que yo no me di cuenta. Como mi esposa tenía frío, yo le di mi campera, entonces estaba solo de remera. Y la hoja del platanillo o del plátano es impermeable. Entonces, si vos te tapás con eso, toda la humedad y el calor de tu cuerpo queda encerrado dentro de la hoja y vos estás calentito. Es como que fuera un plástico. Buenísimo. Entonces me tapé entero con eso y no lo podía creer. Bueno, primero teníamos bolsa en las piernas y todo, no teníamos previsto quedarnos a dormir. De comida habíamos llevado. Mi esposa cocina muy bien, pero bueno, las aventuras, esas dos que conté, no le salió muy bien las cosas. Hizo un maíz que le salió tan picante, boludo, que casi no teníamos agua y nosotros era comer un bocado y tener que tomar medio litro. Ay, claro, boludo. Así que bueno, sí hubo un poco de hambre. Pero después al día siguiente estábamos súper contentos de toda la aventura que habíamos vivido. Hicimos el camino de regreso, volvimos. Como 4 o 5 días después hicimos la subida a la Cueva del Esplendor, pero nos perdimos porque queríamos. ¿Te acordás que te conté esa Porque querían. que no es que nos perdimos, decidimos quedarnos hasta muy tarde en la Cueva del Esplendor sabiendo que se nos iba a hacer de noche para volver y como habíamos visto una casillita, que éramos un depósito de camino, pero al final después no estaba todo lleno de porquería, no se podía dormir en ningún lado. Y terminamos pidiendo permiso en una finca ahí, no.
Llegamos de noche, le dijimos que nos habíamos torcido el pie, que cuando se le inventamos un cuento. Y fue amable de una. Quedamos durmiendo en una familia que, hermano, no tenían nada, pero nos dieron todo. Tenían 2 camas para dormir 4 personas, los 2 niños y la pareja de papá. Llegamos, nos dieron un yogur casero, plato de comida, toda esa gente, yo les digo, no tenían nada, 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 nada. Fue súper lindo porque la chancha había tenido chanchito. Durante la noche nos despertamos con el señor para ir cuidándolo cada 2 horas, había que cuidar los chanchitos. Mirá, bien random de todas las escenas, pero bonitas. Pero boludo, Mucho contenido, llama y nos dieron una cama a nosotros, boludo. mucho contenido de humanidad, qué lindo. Al día siguiente levantamos a ordeñar las vacas. No, la gente es muy buena, del mundo entero la gente es muy buena. Pero Ese fue el lugar donde ustedes querían realmente vivir, ¿no? ahí en un principio sí. Ahí en ese momento se dieron cuenta o después cuando vuelven de... Y yo me quedé enamorado. Ahí te gustó. Yo quedé enamorado. Y ahí por de dónde se dan. Y después de ahí fuimos bueno, volvimos a Medellín. Y después fuimos a Capurganá. Bien. Sí, no a Capurganá, fuimos primero no, sí, no fuimos a Capurganá. Pero en vistas de conseguir un lugar donde quedarse y tirar el ancla o solo en ese momento estaban en modo paseo. No, ahí era 2015, modo paseo. Cuando nosotros volvimos a Colombia para quedarnos fue en 2018. Ah, bien. No, una vez fuimos a Capurganá. En Capurganá estuvimos primero como viajeros, después nos fuimos a Cartagena. En Cartagena, bueno, estuvo muy lindo todo, pero nada extremadamente especial, solo acampadas de lugares. Ahí seguías trabajando con los ahorros que había hecho de viaje, que te Yo ahí, beta. eh, no, ahí trabajaba, por ejemplo, en Capurganá sí trabajé. En Cartagena no trabajé. Después volví a Capurganá y justamente yo ahí volví a Capurganá porque me habían ofrecido trabajar de voluntario con la posibilidad después de trabajar de manager. Y bueno, fue lo que hice hasta que ¿Y la Julie paraba ahí? Juli estaba ahí. Y bueno, después ahí tuvimos una aventura copada que te conté, eso que fuimos a Playa Soledad y demás. Esa hay una cosa que me olvidé contarte, nos agarró una tormenta caminando a Playa Soledad. Después de pasar por la casa, bueno, para que sepan, Playa Soledad es una playa donde sí se hizo un documental, filmó un documental tipo de supervivencia, y nadie lo hacía caminando, porque todos vendían la altura en lancha, ¿sí? Se iban a lancha de Capurganá. Y nadie lo hacía diciendo que había paramilitares, que había paramilitares, que había paramilitares. Entonces con Julie empezamos, un día nos fuimos caminando hasta Playa Aguacate, que quedaba 1 hora, camino a Playa Soledad. Después otro día caminamos un poco más y así fuimos preguntándole a la gente hasta que nos terminamos dando cuenta que era pura mentira que había paramilitares. Era para vender la land. Era para que no vaya la gente caminando. Y bueno, y un día organizamos con una pareja de Alemania una expedición, fuimos. Ahí te conté, es donde te digo que cruzamos en esa casa que era muy rara, Ajá. que había, creo que la casa un narco o algo por el estilo, que era todo muy raro ahí, donde te digo estaban los Rottweiler Sí. entrenados y todo. Y después de ese lugar había una playa llamada Playa Amarilla, divina, con caballos salvajes corriendo en la playa, una cosa de película, boludo. Y nos quedamos a dormir ahí y a la noche se levantó una tormenta eléctrica, viejo, que te juro que no. Contar a la gente que no conoce Colombia cómo son las tormentas acá. Yo ya la pude experimentar. Y no, pero no experimentaste nada muy. No, y eso que, ¿no? No. Acá no llueve en gotitas. Y eso que él dice que todavía no experimenté lo poco. No. Relámpagos, truenos. Full lluvia. Full. Y así que no me quiero imaginar la escala de lo que vivías vos por ahí. A esto caían rayos, bueno, Playa Amarilla está como entre 2 cerros y nosotros veíamos cómo los rayos pegaban en los árboles, en los cerros de los costados, boludo, y nosotros estábamos ahí en la playa, un cagazo. Llovía tanto que no hubo teníamos 2 carpas, ninguna de las 2 carpas llegó a soportar los vientos, el agua, todo se terminó, se llovió muchísimo, por suerte. Ese lugar tenía como una construcción, un techito de paja, que nos fuimos a dormir ahí. Bueno, al día siguiente sí fuimos a Playa Soledad.
Y después por esa salida que hicimos yo terminé trabajando primero de manager del hostal y como los dueños del hostal estaban haciendo una empresa de turismo, me ofrecieron que yo haga de guía. ¡Qué bien! Y empecé llevando gente de guía ahí hasta que se me ahogó uno en Playa Aguacate, te yo te conté eso. ¿Cómo así? Pero recordame, porque hemos hablado mucho y tantas cosas para contar. Eso fue una experiencia loca, eso le agradezco un montón a la Fuerza Aérea. ¿Cómo fue el...? Y el tour, justamente, primero caminábamos 1 hora hasta Playa Aguacate, que es una playa que tiene una bahía con muchísimo coral, entonces ahí nos metíamos al agua a hacer snorkeling. Pero era todo re precario, la verdad, no nos daban chalecos salvavidas, era solo los snorkel. Y la verdad, para el que no sabe ahogarse con el snorkel, o sea, uno lo mata la desesperación. Es imposible ahogarte con el snorkel porque vos solamente tenés que respirar con el snorkel, nada más. No hay otra cosa más que hacer que respirar y flotás como una boya. Pero la gente, el problema es que se desespera. Y bueno, siempre llegábamos ahí a la playa, yo daba todas unas instrucciones de seguridad y demás, cuando tiene una válvula, conocés que tenés que soplar para que se sienta agua al tubo. Y siempre preguntaba que quién sabía nadar y quién no. Cuando llegó este grupo había una pareja de colombianos como de 40 y pico de años. Y cuando pregunto quién sabía nadar o no, un señor, el señor colombiano levanta la mano y la esposa lo queda mirando. Y a mí me pareció como raro, pero no sé, no me di cuenta, no presté atención. Y terminamos entrando al agua, el colombiano, un francés, yo y dos chicas de Estados Unidos, creo que. Justo ese día habían bastantes olas, pero vos tenías que pasar el oleaje y después en la parte de atrás estaba el coral y ahí había siempre tortugas. Entonces nos metemos al agua, las dos chicas americanas, como le costó mucho pasar las olas, se volvieron enseguida. Yo iba adelante, encuentro las tortugas, me vuelvo, el francés venía atrás, lo busco al francés, lo llevo donde estaban las tortugas y me vuelvo a buscarlo al colombiano que yo lo veía que estaba quietito en un lugar donde el coral se hacía como todo cañones, así, hermoso. Y cuando estás haciendo snorkel, quedarte quieto cuando encontrás un lugar que te gusta es la manera de poder ver bien. Observar el lugar. Entonces llego, boludo, por abajo, o sea, llego nadando por abajo del agua, lo toco así. No, primero llego el agua así, no me responde nada, él estaba con las dos manitos así, flotando, ¿viste? El agua así no me responde nada, lo toco, no me responde nada, boludo, lo doy vuelta, le saco la máscara y me doy cuenta que él estaba con los ojos abiertos así, todo vomitado. Se le entró agua al tubo. Nunca ni siquiera se sacó la cabeza de abajo del agua, o sea, no sacó la cabeza del agua y empezó a tomar el agua, vomitar y tomar y se ahogó con su propio vómito. Entonces, boludo, fue como que no me olvido más, recuerdo esta imagen hasta el día de hoy y le dije, puta madre, no se puede haber muerto. Y ahí viene lo de la Fuerza Aérea, o sea que automáticamente a mí fue acordarme lo que aprendíamos en la escuela para sacar de la piscina, ¿te acordás cómo sacar, cómo nadar con una mano, cómo si estaba... Yo no me acuerdo. Y lo agarrás desde acá y bueno, lo pude sacar por un costado de la bahía, por suerte yo tenía era el único que tenía botas de neopren que me había comprado, entonces podía pisar el coral, ahí hay un coral que se llama coral del fuego que te quema. Y nada, boludo, lo arrastré por todo el coral, lo saqué y cuando llego a la playa del costado, le tomo el pulso, era como muy bajito, tuc, 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 muy bajito, y me daba asco, boludo, bien hacerlo porque tenía lleno de... A la esposa de señora. No, estaban lejos, ellos estaban lejos, llegaron después, boludo. Entonces era Bahía Grande. ¿Era desesperación en ese momento? No, hermano, fue ¿Estabas full focus? full focus, pero no sé cuán consciente, porque yo hasta hoy, digamos, no recuerdo bien las emociones que estaba viviendo en ese momento. Bien, bien. Querías resolver la situación. Dos alternativas para desbloquear las vías respiratorias o haces una insuflación chiquita para desbloquear o masajear los pulmones para que salga el agua. Y lo puse de costado, intenté abrirle más o menos las vías respiratorias, le empecé a masajear los pulmones y empecé a salir agua, 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 agua. Y cuando termina de salir el agua, el tipo se levanta así, empezó a gritar, todo en shock, boludo. Y yo lo único que me salió ahí sí, me acuerdo, lo abrazo así, lo abrazaba y decía, sí, ya está, hermano, ya está. Y el tipo gritaba nomás. Como que se habría quedado con todas sus ganas de gritar mientras era ahogando, boludo. Exacto.
Y bueno, como a los 5 minutos yo quedé abrazado con él así en el suelo, los dos sentados en la arena, boludo, y llega la esposa, todo. La esposa estaba muy enojada conmigo, bueno, yo llamo por teléfono a la agencia, me mandan una lancha, y esto fue loquísimo porque me mandan una lancha y se vuelven el señor con la señora, y yo tuve que seguir, boludo, como 3 horas más caminando con todo un grupo. Temblaba como una hoja, boludo. Yo me acuerdo de caminar todo temblequeando, no hablé nada más, boludo, en todo el camino. Es una situación súper crítica. No disfruté más de ese día hasta que llegamos a Playa Soledad. Y del señor no supe nada, como hasta una semana después, resulta que el tipo había aspirado como 60% de agua en los pulmones. Lo habían tenido que llevar a Candí, creo que era, un hospital que hay por ahí cerca. Bueno, quedé internado, todo, y el tipo estaba re enojado conmigo. Yo me acuerdo que los de la agencia dicen, che, mirá acá, vamos llamando por teléfono, qué sé yo, ya el señor se comunicó con nosotros, todo, quiere hablar con vos. Y cuando lo llamo, loco, estaba re enojado conmigo. Re enojado. ¿Qué pensás? Y nada, boludo, no sé, decía que bueno, que nunca, que no lo había ayudado, que no sé, boludo, qué sé Le yo. acabo de salvar la vida. Pero al mismo tiempo yo era el responsable porque estaba. Entiendo, entiendo, es una situación crítica. eh, y nada, yo algo que sí me acuerdo fue que después que se va la lancha, yo en mi cabeza todo el camino fui pensando, ¿qué hago si me pasa algo así? Porque si me pasa algo así, yo no tenía permiso de trabajo, estaba con visa de turista, boludo. Yo lo único que tenía que hacer ahí era pasar la frontera y irme a Panamá para ver con un abogado que me solucione el cuento, boludo. Me acuerdo de ir pensando eso todo el viaje hasta todo el tiempo, boludo. Qué rudo, hermano. ¿Cómo escaparme de esa situación si Lo salvaste, increíble. de pura suerte, hermano? ¿Seguiste trabajando ahí o eso te...? Y eso fue hacer que un tour más después de eso y no. Creo que la agencia se asustó mucho y no hicieron mucho más. Igualmente, hasta el día de hoy, yo soy amigo del man, ya no tiene más ni esa agencia ni el hostal. Nos hicimos muy amigos de uno de los dos dueños y él cuenta que están agradecidos, boludo, porque fue, no, o sea, si la persona se asustaba o algo, o se les moría alguien ahí bajo la responsabilidad de ellos. Así que bueno, eso se lo agradezco plenamente a la Fuerza Aérea. Salvaste una vida, hermano. Increíble. Eso fue Gracias a Dios. un shock, una experiencia dura. De ahí, de la experiencia de manager guía, ¿a dónde brincaste? Y de ahí, bueno, Julie se había vuelto así unos meses, o te conté, re triste. Sí, y bueno, después de ahí empecé a diseñar, idear qué es lo que iba a hacer, que si iba a seguir para México, si me iba a volver. Ahí junté plata trabajando como manager del hostal, me compré un vuelo para Brasil, no un vuelo para Brasil, un vuelo para Alemania desde Brasil, y ahí empecé toda la Para Alemania desde Brasil porque la actual esposa de él había viajado. Se volvió a Francia y bueno, a él le quedaba el retorno a Argentina, de ir a Brasil, de Brasil a Europa. Bueno, ¿cómo empieza esa bajada que sé que le hiciste en dedo? Se te ocurrió ir puro dedo. ¿Y algunos pequeños tramos en Bondi? Sí, bueno, ahí fue o sea, en el salto al vacío también un poco, porque bueno, no era, las cosas con Julie estaban como a flote, pero bueno, sentí que tenía que ir a buscar, sentí que tenía que ir para Francia, la verdad. Qué loco, hermano. Yo Y siempre cuento tu historia como digna de Hollywood, pero que existió de verdad, no fue sí, bueno, Julie me una veía, ficción. la entiendo porque es mucha responsabilidad para alguien que alguien vaya por una cuestión de amor o algo, mucha responsabilidad para la persona que está en su país y en su vida normal. Así que en ese aspecto estaba como que vení, pero no sea solo por mí, bueno, todo el cuento ese. Tomé un poquito de sí, acepté el reto, boludo, y empecé a diseñar para volverme. Salimos con un alemán de ahí de Capurganá, nos tomamos una lancha hasta Necoquí y empezamos una bajada a dedo, que la idea era ir hasta Medellín, estar unos días en Medellín, después ir hasta Bogotá, estar unos días en Bogotá y después sí yo salir pues ya para. Pero vos decís estar unos días ¿eras por trabajar o porque querés conocer el lugar y No, ya conocía Bogotá y Medellín, pero era
a Bogotá a visitar justamente el dueño del hotel, del hostal donde estábamos trabajando. Yo trabajaba en manager y el alemán era voluntario. Alemán que después fue testigo de casamiento mío. Sí, 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 capo el Rubén. Un saludo grande a Rubén, no creo que vaya a ver esto porque le he perdido el rastro, pero... Eh, y bueno, salimos y justo el día que nosotros salimos a hacer dedo había una parada de la guerrilla en Colombia. Nosotros en pelota total no lo tuvimos en cuenta nada, pero sí durante el trayecto que íbamos haciendo a dedo veíamos que pasaban muchas motos, camionetas del ejército y demás. Y bueno, no sé, entre la ruta entre Necoclí y Medellín nos agarró, se nos hizo de noche, tardecita, y decidimos parar en un puesto de policía, preguntarle si podíamos acampar, nos dijeron que no, entonces seguimos caminando por la ruta y encontramos un camino de campo, boludo, que se metía, y en uno de los campos había un árbol de mango muy, muy grande. Bien. Y estaba bastante cerca del alambrado, entonces decidimos cruzar. Para cruzar hasta ese árbol había que bajar como una acequia que estaba seca. Y bueno, empezamos a armar la carpa ahí abajo del palo de mango y demás. Y en un momento, creo que estábamos cocinando, no me acuerdo, con el alemán. Eh, el alemán se queda, poner que estamos charlando así, yo estoy al lado de la puerta de la carpa y él llegó mirando hacia afuera y me dice, hay alguien. Todo en la oscuridad. Me doy vuelta, miro y se veía la silueta de alguien como con una pistola, como una escopeta. Automáticamente prendo la linterna y empiezo, señor, somos buenos, venimos viajando, estamos haciendo dedo. Bueno, somos de Alemania y Argentina, yo intentando contar toda la historia rápido. Vine a abrir no, estaba abierto el cierre. Bien, bien, o sea, yo estaba sentado en puerta de la carpa y el alemán estaba adentro. Somos buenos, bien. Fue que somos buenos, estamos, no me olvido más, boludo, si somos buenos. Estamos acá haciendo dedo, nos agarró de noche. Bueno, contemos menos la historia rápido. Cuando cuento todo eso, se prenden un montón de linternas de esa sequía y salen como 15 policías, militares, no sé qué mierda eras, armados. Al piso, al suelo, se prende la linterna del man que venía con la escopeta, eran 2 personas al final. Y yo todo esto era, somos buenos, no tenemos nada, qué sé yo. Y bueno, ya hablamos con la policía y la policía, no, pega un tirón de oreja, el dueño del campo dice que no, que sí, que estaba bien, que podíamos acampar. Y al otro día al final el tipo vino como a las 7:30 de la mañana con un desayuno también. Nos trajo a la casa, boludo, de él y todo. Pero el cagazo, amigo, que nos pegamos, te juro que fue corazón de todo en estado de negación mal, boludo. Pegamos un cagazo bárbaro. ¿En dónde estamos entonces? ¿Qué provincia que lo quedamos? Y estábamos de camino a Medellín. Desde allí. Igualmente, después de eso ya, hicimos dedo con un camión viejo que nos llevó a 40 kilómetros por hora. Una ruta que tenía que ser 5 horas, terminó siendo como 10. No. Y nosotros, el señor iba tan contento de llevarnos en el camión y tener a alguien con quien charlar que a nosotros nos daba pena, boludo, decirle, señor, No hay que queremos bajar y cambiar de vehículo, un camión re podrido, boludo. Pero bueno, llegamos a Medellín al día siguiente. Me gusta en Medellín. Y después te queda un montón de todavía del país hasta que llegaste a Argentina. No, y después volvimos al jardín unos días con el animal y Mía, la chica de Dinamarca, que nos conté que también viajamos un rato. eh, y después ya salimos para Bogotá, pero ahí sí hay una historieta, una aventura entre el dedo a Medellín y a Bogotá. Yo creo que La próxima, sí. si lo piden, tercera parte. Dale, Gracias, hermanito. brother.